Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuando con los tutoriales del taller, hoy vamos a ver el tratamiento de las señales analógicas en la industria. Comencemos. Bueno, veamos un pequeño repaso de lo que era una señal analógica. Una señal analógica es una señal eléctrica variable en el tiempo que puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Los tipos de dispositivos que nos proporcionan este tipo de señal, o sea, los sensores analógicos, son aquellos que detectan o miden las variables de proceso como por ejemplo temperatura, presión, flujo caudal, nivel, velocidad, entre otros dispositivos. Bueno, como pueden observar acá, esta es una señal representada de un sensor, ¿sí? Analógica. Fíjense que una de las características es que es continua en el tiempo. Continuamos. Bueno, a continuación veamos el uso de las señales analógicas en la automatización. Bueno, aquí se utilizan dos tipos frecuentes de señales analógicas, las cuales podemos mencionar las señales de 0 a 10 volts y las señales de 4 a 20 mA. Si nos referimos a las señales de 0 a 10 volts, estas son muy frecuentes como valores nominales de motores, pero también se pueden aplicar en contados casos en sensores de temperatura y presión. Si hablamos de las señales de corriente de 4 a 20 mA, se aplica a menudo en la transmisión de valores de presión y temperatura. Es este el estándar más usado en la industria. Veamos las ventajas y desventajas de las señales analógicas. Si nos referimos a las señales de 0 a 10 volts, como ventaja tenemos fácil manejo de las señales y fácil detección de errores mediante un multímetro o tester. Como desventaja podemos mencionar que es muy susceptible a perturbaciones electromagnéticas provocando errores de medición. Por lo tanto, se deben utilizar cables apantallados para la protección. En cuanto a señales de 4 a 20 mA, son fáciles de conectar y configurar, utilizan menos conexiones y cables, esto reduce los costos de instalación. Este protocolo es mejor para viajar largas distancias, ya que la corriente no se degrada sobre conexiones largas como lo hace en el voltaje, es menos sensible al ruido eléctrico y es fácil de detectar la pérdida de señal o energía. Si vemos las desventajas de un lazo de corriente de 4 a 20 mA, podemos nombrar la transmisión de un solo parámetro, la susceptibilidad a los lazos a tierra o masa y requieren requisitos de aislamiento. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un lazo de corriente? Y la respuesta a esa pregunta es, en un lazo de corriente, como es el que vemos acá en la figura, la señal eléctrica se extrae de una fuente de alimentación de corriente continua, es este dispositivo, ¿sí? Donde vemos que entran 200 volt en alterna, y ese dispositivo transforma el voltaje en alterna en una tensión continua. Generalmente puede ser de un voltaje entre 12 y 24 volt de continua, la cual se aplica al transmisor, como vemos, y al controlador PLC. La principal ventaja es que la señal no se ve afectada por la caída de tensión y permanece constante a través de todos los componentes del circuito.
Normalmente se emplearán los 4 mA, porque es un lazo de corriente, no nos olvidemos, de 4 mA, para representar un nivel bajo del rango, y los 20 mA para representar un nivel alto. De esta forma, permite al PLC o receptor detectar que se ha producido algún fallo en la línea de transmisión si se tiene una corriente de 0 mA. Es decir, que el transmisor no puede enviar señales por debajo de 4 mA. Entonces, hablemos de los componentes de un lazo de corriente de 4 a 20 mA. Bueno, como primera medida tenemos el transmisor. Esta es la representación del transmisor. Y este dispositivo se encarga de convertir la medición del sensor, que puede ser temperatura, presión, caudal, etc., a una señal de 4 a 20 mA. Bueno, veamos lo que hace el transmisor. Lo que hace el transmisor básicamente es el escalado y tratamiento de la señal analógica. Por ejemplo, si un sensor está midiendo, es este que tenemos acá, la cantidad de litros de un líquido que posee un tanque con una capacidad máxima de 800 litros de carga, el transmisor deberá interpretar 0 litros cuando el tanque está vacío y luego transmitir la señal de 4 mA. Quiere decir que el nivel mínimo en litros, que es 0, cuando no haya líquido dentro de ese tanque, el transmisor va a enviar al PLC una señal o una corriente de 4 mA. A la inversa, ¿sí?, tendría que traducir los 800 litros, o sea, la carga máxima que posee en este caso, en este ejemplo, el tanque, ¿sí?, y luego transmitir una señal de 20 mA. Si el tanque se encuentra con líquido a la mitad, por ejemplo 400 litros, el transmisor emitirá, como vemos en la figura, una señal en el punto medio equivalente a 12 mA. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace esto? Bueno, veamos que tenemos una figura o una gráfica donde habla de la resolución del transductor, cuyo eje vertical vemos que está expresado en miliamperes y el eje horizontal está representado en la cantidad de litros que tiene en ese momento el tanque. Por lo tanto, la ecuación que nos permitirá traducir la señal que enviará el transmisor de acuerdo al líquido que posee el tanque será la siguiente. Fíjense que tenemos esta ecuación donde esto es el valor de salida máxima, que en este caso es el valor con que el transmisor va a mandar la señal máxima, o sea 20 mA, menos la tensión de, el valor de salida mínimo, que en este caso va a ser 4 mA, dividido la tensión de entrada máxima o volumen máximo de capacidad en litros 800 menos la capacidad mínima del tanque, que en este caso va a ser 0 litros, y a todo ese cociente se lo multiplica por el valor de entrada actual, que dependerá de cada caso. Por ejemplo, si es 0 litros, acá vamos a tener que poner 0. Si el tanque se encuentra con una capacidad de 180 litros, este valor valdrá 180. Y así sucesivamente. A todo este término se le suma una constante K, que es como un corrimiento. Fíjense que acá la gráfica no parte de 0, sino parte de la señal mínima que va a medir o que va a enviar el transmisor, que si el transmisor es de corriente, el mínimo valor que va a mandar o que va a tener, digamos, en la constante K va a ser 4 mA,
y si es un sensor que envía señales de tensión, este valor de K va a valer 0 volt. Volvemos a tener la misma figura o gráfica, la misma ecuación, y acá se encuentra representado, ¿sí?, la medida en miliamperes para 800 litros, 480 litros, 400 litros, 250 litros, 180 litros y cuando el tanque está vacío. Vamos a partir de 0 litros. Si el tanque está vacío, la cuenta que deberá hacer el traductor será la siguiente. El valor máximo que emite, 20 mA, menos el valor mínimo, 4 mA, eso me va a dar 16 mA, dividido la capacidad máxima en este caso del tanque, que es 800 litros, menos la capacidad mínima, que es 0 litros, por el valor de entrada actual, que en este caso el tanque está vacío, porque estamos posicionados acá, más la constante K, que siempre dijimos que va a valer para todos los casos 4 mA. Eso nos da una conversión de 4 mA. Quiere decir que cuando el sensor, digamos, tome la medición de que no hay líquido en el tanque, enviará una señal de 4 mA. Veamos el caso de 180 litros. Bueno, tendremos que hacer 20 menos 4 dividido 800 menos 0 por el valor de entrada actual, que en este caso el sensor midió que tiene 180 litros el tanque, más 4 mA, eso nos representan 7,6 mA. Quiere decir que para 180 litros yo voy a tener, el sensor va a enviar una señal de 7,6 mA. Para 250 litros, haciendo lo mismo, va a enviar una señal de 9 mA. Para 400 litros, una señal de 12 mA. Para 480 litros, eso va a representar una señal de 13,6 mA. Y para la capacidad máxima del tanque, que son 800 litros, el sensor enviará una señal máxima de 20 mA. Entonces acá vemos cómo se hace el pasaje de la cantidad de litros, ¿sí?, a una determinada corriente. Bueno, vimos el lazo de corriente, hablamos del transmisor, perdón, y ahora vamos a hablar de la fuente de alimentación. Entonces, para que se produzca una señal, debe haber una fuente de energía, la cual deberá generar una corriente continua, lo que significa que dicha corriente solo fluye en una sola dirección. Existen muchos voltajes comunes que se usan en los lazos de corriente de 4 a 20 mA, como por ejemplo 9, 12 o 24 volt de continuo, dependiendo de la configuración del transmisor. Bien, como podrán observar, acá vemos la fuente de alimentación. Veamos ahora el lazo de 4 a 20 mA. Este se refiere particularmente al cable que conecta el transmisor con el receptor, o sea el PLC, y luego regresa. Volvemos a obtener la figura del lazo de corriente. Fíjense que el lazo de corriente está comprendido por los cables que están en rojo y por el cable que está en negro. El rojo es el positivo de los 24 volt y el negro es el negativo de los 24 volt. Ambos cables conforman lo que es un lazo de 4 a 20 mA. Finalmente, en algún lugar del lazo, habrá un equipo que pueda recibir e interpretar la señal de corriente. La señal de corriente debe ser traducida en unidades entendibles para los operadores, como por ejemplo PSI, que es una unidad de presión,
grados centígrados, que es una unidad de temperatura, litros por segundo, ¿sí?, de caudal, etc. Vemos el receptor. Este es el receptor, ¿sí?, que en nuestro caso es el micro PLC Logo Siemens. Entonces, los componentes o equipos que se encuentran en un lazo, aparte del transmisor, del lazo propiamente dicho de corriente y del receptor, el PLC, también podemos hablar de pantallas digitales. Esta es una pantalla externa que tiene el logo. Esta es la pantalla interna del logo o del PLC. Y también podemos hablar de actuadores. O sea, acuérdense que los actuadores son todo lo que se conecta a la salida de ese logo o PLC. Por ejemplo, los cilindros, las válvulas, los motores, las bombas. Todo eso conforma también o son los componentes de un lazo de corriente. Hablemos ahora de los lazos o tipos de corriente. Bien, los tipos de lazos de corriente en función del tipo de instrumento que usaremos para generar la señal analógica se clasifican en 2 hilos, lazo de corriente de 3 hilos y lazo de corriente de 4 hilos. Acá vemos la representación del lazo de corriente de 2 hilos, ¿sí? Acá vemos la representación del lazo de corriente de 3 hilos y por último la gráfica del lazo de corriente de 4 hilos. El lazo de corriente de 2 hilos. Mediante 2 líneas se provee, son estas de acá, la energía y se extrae la corriente proporcional a la variable censada. Quiere decir que la corriente que mandará el instrumento irá por este cable y por estos 2 cables solamente nos servirán para conectar la alimentación tanto al instrumento como al PLC. Eso es un lazo de corriente de 2 hilos. Veamos ahora el lazo de corriente a 3 hilos. Mediante una línea se alimenta el transmisor, que es esta que está acá. Otro hilo corresponde al lazo de corriente, que es este de acá. Y el tercer hilo, ¿sí?, es el hilo común entre el transmisor y la fuente y el receptor. Por último, vemos el lazo de corriente a 4 hilos, que mediante 2 líneas se provee la señal de 4 a 20 mA, que son estas de acá, y se usan 2 líneas adicionales para la alimentación, como vemos acá abajo. Veamos las conclusiones finales, ¿sí? El lazo de corriente de 4 a 20 mA es la señal de control de procesos predominante en muchas de las industrias o automatizaciones. También es un método ideal para transmitir información de procesos porque la corriente no cambia o varía a medida que viaja del transmisor hasta el receptor o PLC. Nosotros, al utilizar el micro PLC Logo Siemens, deberemos convertir la señal que sale del sensor analógico de 4 a 20 mA a una señal de tensión, como por ejemplo 0 a 10 volt, ya que dicho micro PLC solamente sabe interpretar señales de tensión y no de corriente. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Para resolver este problema deberemos conectar entre el sensor y el micro PLC un conversor o convertidor de corriente a tensión que actuará como un componente resistivo
cuya caída de voltaje es la que ingresará a la entrada analógica del logo Siemens. Fíjense que acá tenemos el dispositivo conversor de corriente a tensión. Tenemos la siguiente figura, se conecta a un transmisor de temperatura con salida a lazo de corriente de 4 a 20 mA. Acá tenemos la salida, ¿no es cierto? Entre el sensor y el logo, que es este que está acá, o el PLC de Siemens, o receptor, deberemos conectar un resistor industrial calculado a la máxima tensión que lee la entrada del logo, por ejemplo 10 volt, ¿sí? 10 volt, con respecto a la máxima corriente que envía el sensor, es decir, los 20 mA. Para calcular dicho valor de resistencia, deberemos usar la ecuación de la ley de Ohm, que es esta que está acá, que dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Y ese valor, si nosotros hacemos 10 volt dividido 20 mA, va a valer ese resistor 500 ohm. Esa es la forma de calcular el resistor, que básicamente lo que hicimos con ese resistor fue hacer la conversión de la señal de salida de corriente, convertir la tensión para que el PLC o logo lo pueda interpretar y procesar la señal. Bueno, hemos finalizado el video, será hasta el próximo video. Saludos, chau chau.